Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante y quiero que prestes mucha atención y sobre todo que permitas que el Espíritu Santo de Dios pueda incendiar tu corazón con el tema que vamos a abordar y que puedas salir de aquí con un deseo tremendo de ser un reconciliador. Decirle a la persona que está a tu lado: nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, mi amado hermano, ese es el deseo de Dios, que usted y yo salgamos entendiendo eso. Muy bien, yo quiero conversar contigo sobre dos asuntos muy importantes. Y el asunto que vamos a abordar se titula Baal Peor y el ministerio de la reconciliación. Y vamos a comenzar a conversar sobre Baal Peor. Abra conmigo su Biblia en el Salmos número 106. Salmo 106. Quiero leer contigo el versículo 28. Hablaremos en esta mañana sobre Baal Peor y el ministerio de la reconciliación. Salmo 106, versículo 28. Dice así la palabra de Dios: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Vamos a hablar un poquito sobre este texto. La Biblia está diciendo aquí que el pueblo de Dios, Israel, se unió a Baal Peor, comió de los sacrificios a los ídolos y también ellos en ese lugar, en Baal Peor, ellos se prostituyeron. Ese lugar, mi amado hermano, está relatado en Números, en Deuteronomio. Es cuando el pueblo de Dios estaba transitando rumbo a la tierra de Canaán, rumbo a la tierra de la promesa, a la tierra que fluye leche y miel. Y en el camino a Canaán, cuando ellos llegaron a la tierra de Moab, ¿recuerda usted el pasaje muy conocido cuando se contrata a Balaán, una persona que tenía la condición de maldecir a Israel en la tierra de Moab? Y este profeta Balaán no pudo maldecir a Israel. Por 3 veces él subió al monte, ofreció sacrificios y él no pudo maldecir a los israelitas que estaban habitando aquel lugar, que estaban rumbo a la tierra prometida. Sin embargo, este profeta dio consejos a los moabitas para que las mujeres pudiesen buscar a todos los hombres israelitas y pudiesen prostituirse. Entonces los israelitas cayeron en esta tentación, en esta armadilla, en esta trampa, y ellos se prostituyeron en el lugar llamado Baal Peor. Ellos se unieron a estas mujeres, ellos comieron de lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, y en aquel día hubo una gran mortandad. 24,000 personas murieron en el día de Baal Peor. Y es ese texto que estamos leyendo aquí, simplemente para que usted pueda tener una idea de lo que estamos hablando. La Biblia dice que el pueblo se unió a Baal Peor y provocó a ira a Dios con sus obras, y Dios les castigó. Vino el resultado de sus obras, de sus acciones. Y yo quiero estudiar contigo un poquito qué significa Baal Peor, qué aplicación tiene hoy para tu vida y mi vida como iglesia, qué significado espiritual tiene esto. La palabra Baal Peor es una palabra compuesta. La palabra Baal significa Señor, era el dios de los cananeos. Vamos a ver un poco más adelante. La palabra Peor significa abertura, brecha. O sea que Baal Peor significa el Señor que abre la brecha para lo peor, para lo terrible, para lo trágico. Porque Baal era un dios cananeo cuyo nombre significaba Señor y cuyos ritos de cultos, de adoración, envolvían sacrificios, envolvían prostitución, orgías. De esa manera se cultuaba al dios de la fertilidad, al dios Baal. Y Baal era el principal dios de la tierra de Canaán.
en donde los israelitas, pueblo de Dios, estaban entrando, yendo para aquella tierra. Baal era la divinidad prioritaria de los cananeos. Gran parte de los cananeos adoraban a Baal. Y Baal recibía varios títulos. La montaña fue llamada Peor. La montaña, por eso se llama Baal Peor. Baal de la montaña de Peor. Y Baal era el dios de los moabitas. Baal Peor era el dios de los moabitas, adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso. Lo que estábamos hablando. Para llegar delante de Baal, para ofrecer algo a Baal, para ganar la consideración de Baal, las personas, los adeptos a aquella religión, a aquel culto pagano, ellos se envolvían con cosas inmorales, obscenas, con cosas orgías sexuales. Esto requería Baal. Y se le adoraba en el monte Peor. Baal era el dios más popular en Canaán, la tierra a la que Israel estaba entrando, representado por un toro que significa fuerza y fertilidad. Era el dios de las lluvias y el dios de las cosechas. Ese era Baal en aquel tiempo. Los israelitas continuamente se sintieron atraídos a la adoración de Baal, en la que la prostitución jugaba un papel importante durante los años que estuvieron en Canaán. Dios, cuando estaba llevando a su pueblo a entrar a Canaán, por innumerables veces le dice: atiendan que no se prostituyan detrás de dioses ajenos, porque esto va a traer una consecuencia a la nación. Eso va a destruir el propósito de Dios. Y Baal estaba en toda la región geográfica de la tierra de Canaán. Era conocido, era adorado. Y Dios se encargó de decirle a su pueblo que no vayan detrás de Baal, que no se prostituyesen. La palabra prostitución, al usarlo, me refiero también a una prostitución espiritual. O sea, a dejar al Señor, al esposo de mi vida, entiéndase, Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret, prostituirse espiritualmente detrás de otros dioses, detrás de otras divinidades. Hermanos, el Talmud relata a este llamado Baal Peor, o el dios de la elección. El Talmud era una tradición oral de los rabinos que con el tiempo fueron escritos en libros, en lo que conocemos Talmud, las tradiciones orales de los rabinos, de los maestros. Y el Talmud relata un poquito sobre este dios llamado Baal y lo considera como el dios de la elección. Entiéndase, hoy en nuestros días, Baal sería el dios moderno que está, entre comillas, titulado como mi derecho a elegir. Eso significa Baal Peor. Aquello que se presenta como mi derecho a elegir. Yo tengo derecho a elegir. Si yo elijo, si yo quiero, no hay Dios, no hay diablo, no hay padre, no hay madre, no hay nada que pueda impedirme. Yo tengo el derecho de elegir. Que nadie se meta con mi vida. Que nadie me incomode. Yo sé lo que hago. Entonces, de esa manera se presenta Baal Peor. Es el Dios moderno de mi derecho a elegir. Hermanos, en la vida espiritual, en la vida sobrenatural, la elección propia es sinónimo de ir a lo peor. Pues si Dios elige para ti, elige lo mejor. El Baal Peor, el Dios moderno titulado como mi derecho a elegir, en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, cuando yo decido tomar las riendas de mi vida, de tener mi propia elección, entiéndase, gobernar yo mi propia vida, la tendencia es equivocarse. La tendencia es errar. Piense un poquito conmigo. Muchas veces nosotros nos hemos creído capaces de hacer algunas cosas por la experiencia que hemos tenido, por la formación que hemos tenido, por la educación que hemos tenido. Y pensamos que estamos haciendo lo correcto y al final de la cuenta nos equivocamos, erramos, tropezamos. Y si usted percibe y piensa un poquito en esos actos, usted se dará cuenta que muchos de ellos, usted y yo ni oramos y pedimos a Dios su dirección y su voluntad. Simplemente lo hicimos porque pensamos que sabíamos hacerlo. Porque era nuestro derecho de elegir, porque sabemos hacerlo.
Y cada vez que usted y yo nos autogobernamos, adoramos a Baal Peor, el Dios de mi propia elección, tendemos a equivocarnos. Hermanos, Dios cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios ejerció el señorío sobre el hombre. Yo quiero que entienda muy bien algo, mi amado hermano, amada iglesia. El hombre fue hecho para que por sobre su vida esté un Señor. El hombre es un ser dependiente. Necesita un Señor sobre su vida. Y el Señor original, la fuente de su vida, es Dios, quien lo creó a su imagen y semejanza. Y cuando nosotros queremos vivir sin Señor, es sinónimo de que nosotros nos autogobernamos. ¿Y cómo una persona que debe ser señoreada se puede autogobernar? Es imposible. Y cuando el hombre pecó, salió de un señorío de la luz y entró en un señorío de tinieblas. ¿Por qué aconteció eso, Ever? Porque el hombre no puede vivir sin Señor. Jesús resume de forma muy simple. Dice, no podéis servir a dos señores. Hay dos señores. Entonces debemos saber elegir. Y en el mundo espiritual, mi hermano, mi amado hermano, amada iglesia Osana, cuando nosotros queremos tener la elección propia, gobernarnos a nosotros mismos, nosotros estamos quitando el gobierno de Dios de sobre nuestras vidas. Baal Peor significa el Dios de la elección, significa elección propia. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquello que estamos hablando, a veces a nosotros nos parece bien, porque fuimos enseñados así. A veces pensamos que educar es de una cierta manera porque así se nos educó. Pero muchas veces, en contraste a la palabra de Dios, vemos que nuestra manera de educación en muchas veces se confronta con la palabra de Dios. Pero es ahí en donde usted y yo decidimos o la palabra de Dios o nuestra formación. A veces las personas, los jóvenes que están estudiando, a veces nos encontramos que cierta enseñanza va en contra de la palabra de Dios. Y nosotros ahí decidimos si elegir la palabra de Dios o si elegir lo que a nosotros nos parece derecho. Entonces, hermanos, Baal Peor significa el Dios de la propia elección. Baal Peor es igual a de mal en peor en lo espiritual. Ir de lo malo en lo peor. Y vamos de abismo en abismo. Ahora vamos a ver un poquito algo. Baal Peor versus Jehová mejor. Decirle a la persona que está a tu lado, sacudirle un poquito para que se despierte. Decirle Baal Peor versus Jehová mejor. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otra versión dice así, el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. El hombre traza su camino, pero en realidad la soberanía de Dios, el propósito de Dios debe prevalecer en tu vida. Porque muchas veces cuando nosotros trazamos algunos objetivos, algunos planes, disociados de la voluntad de Dios, de la presencia del Padre, nosotros nunca alcanzaremos aquello. Porque una vez que usted y yo somos hijos, mi amado hermano, nuestro Padre Celestial toma la responsabilidad de llevarnos a donde Él quiere. Terminamos en Baal Peor, entiéndase el Dios de la elección, porque no hay rendición. Hermanos, ¿por qué terminamos en Baal Peor? Déjeme hacerle nuevamente un repaso de lo que hablamos. ¿Por qué terminamos en Baal Peor? ¿Qué es Baal Peor? El Dios de mi propia elección. Yo quiero gobernar mi vida. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, a mi gusto, porque yo y porque esto y porque lo otro. Yo quiero gobernar. Eso es Baal Peor, el Dios de la propia elección. Ahora, ¿por qué una persona termina en esa condición? ¿Por qué vive de esa manera? ¿Por qué llega al punto de que Baal Peor sea un ídolo a quien adore? O sea, el autogobierno. ¿Por qué llega a ese punto? Por falta de rendición.
la persona no se rinde a su verdadero Señor. Y cuando la persona no se rinde al señorío de Jesucristo, la persona se va a autogobernar. Veamos algunos ejemplos. Aquí hay algunas preguntas interesantes. ¿Tu angustia dónde te ha llevado? ¿En tu crisis dónde has terminado? En el momento de crisis, en el momento de angustia, ¿qué has decidido ahí? ¿Qué hemos decidido ahí? ¿Hemos colocado delante del Dios Todopoderoso, delante de Jehová mejor? ¿O hemos rendido culto a Baal peor, al Dios de mi propia elección? En el momento de angustia, en el momento de crisis. Otro concepto, una bendición mal administrada termina en lo peor. Usted y yo sabemos eso, que cuando Dios nos da algo y nosotros lo mal administramos, eso termina en lo peor, desemboca en lo trágico. Por eso la Biblia nos enseña que debemos ser fiel en lo ajeno y en lo poco, para que nos coloque sobre lo mucho. Cuando la bendición es más importante que Dios, significa Baal peor, el Dios de mi propia elección. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis, amado hermano. Cuando la bendición es mejor que el Dios que concede las bendiciones, es sinónimo de Baal peor. O sea, es sinónimo de que yo voy a autogobernarme. Mi propia decisión va a prevalecer. Hay gente que ora, Dios pide algo. En el momento que Dios le prospera, le da, lo primero que hace es aflojar el acelerador de su vida cristiana. Aflojar el acelerador de la oración, de la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque tiene lo que le pidió a Dios. Déjeme darle un ejemplo bíblico. El hijo pródigo, el menor, le pide a su padre la parte de su herencia. Toma todos los bienes y se manda a mudar. Y malgasta todos sus bienes. Ahora, ¿por qué este hijo malgastó sus bienes? Porque la clave estaba habitar en la casa del Padre, cerca del Padre. El Padre le daría la gracia, le daría la sabiduría para administrar toda la herencia. Y él se fue y malgastó todo. Sinónimo de que este hijo representa, figura como un hijo que quiere las bendiciones, pero no quiere al Dios de las bendiciones. Ama lo que Dios puede ofrecer, pero no ama al Dios quien ofrece. Y usted y yo podemos, simplemente a modo de entender, pero para radicalizar el concepto, no es que sea tanto así, pero simplemente para que usted y yo podamos autoexaminarnos. Si Dios me dijese, este año no voy a darte absolutamente nada de prosperidad, nada de abundancia, se presenta a mí y a ti y te dice así: ¿será que usted y yo tendríamos la misma devoción, el mismo amor, la misma entrega, la misma perseverancia, porque sabemos quién es nuestro Dios? ¿O será que son las bendiciones? ¿O será que son lo que Él me da, lo que llama mi atención? Eso es Baal peor. Bendición sin rendición es igual a maldición. Ser bendecido sin rendirse a Dios es maldición. Proverbios dice, en el capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Lo que Dios te da te enriquece. Enriquece tu familia, enriquece tu ministerio, enriquece tu relación con Dios, enriquece tu vida en todos los sentidos. Entonces, cuando Dios nos da y nosotros nos rendimos a Él, es porque nosotros estamos entendiendo quién es nuestro Dios. Y aquí hablamos sobre tres tipos de rendición. Primero, rendición para liberación. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar.
Hermano, la primera rendición en la vida cristiana es la rendición para liberación. Cuando yo llego delante de Dios y rindo mi causa ante Él, rindo mi vida ante Él, rindo mi negocio ante Él, rindo mi matrimonio ante Él, rindo todas las áreas de mi vida ante Él. Y lo digo, Señor, si esto es mi matrimonio, si esto es mi negocio, yo llevo y lo entrego a Él, me rindo ante Él. Rendir es levantar manos, es ya no tener armas ningunas, argumentos ningunos para volver a tomar. Es rendirlo. Jesús dice, el que está trabajado y cargado, venga a descansar en mí. Hermanos, recuérdense que Dios al séptimo día creó el día llamado sábado y dio descanso. El principio espiritual es el descanso. Dios hizo para que el hombre descanse. Y el hombre con la ley deturpó este principio, depravó, no entendió, pensó que el día era más importante que el hombre y no el hombre que el día. Porque el día simplemente había sido hecho para que el hombre descanse, porque Dios se encargó de dar descanso al hombre. ¿Por qué? Porque Dios en ese descanso renueva las fuerzas, renueva las ganas, renueva el sueño y Dios ministra ese día tu vida. Ahora el hombre se encargó de depravar ese principio espiritual. Y Jesús viene a la tierra y dice nuevamente, todos los que estáis cargados y trabajados, afligidos, venid a mí y descansad. Jesús estaba trayendo nuevamente al pueblo a el descanso, al sábado espiritual. Jesús estaba trayendo ahí. ¿Por qué? Jesús dice, no os afanéis, por nada estéis afanosos. Y la primera rendición que usted y yo como cristianos debemos tener, hermano, es la rendición delante del Señor Jesús para liberación, para ser libres. Y tal vez usted pueda pensar, pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Y tal vez lo que usted y yo hagamos puede ser un peso. Tal vez lo que usted está llevando es un peso. El matrimonio puede ser un peso. El negocio puede ser un peso. Las relaciones de amistades pueden ser un peso. Y usted va caminando con ese peso. Y para eso hay que rendir. Porque si nosotros no rendimos, caemos ¿dónde? En Baal peor. Y nosotros decidimos. Nosotros somos nuestros propios dioses. Segunda rendición. Rendición para devoción. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La segunda rendición es para devoción, para adorar a Dios, para cultuar a Dios. Hermanos, la vida en abundancia, la vida cristiana, no hay cómo vivirla sin rendirse a Dios, sin negarse a sí mismo. Es como si fuese que usted vive una vida disociada de la vida en abundancia, teniendo el título como cristiano, pero sin embargo, sin rendirse. Jesús dice, aquel que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es seguir a Jesús? Es negarse a sí mismo. Ah, pastor, hace tiempo que está fea la situación en mi vida y estoy intentando de todas las formas, de todas las maneras y nada cambia. Ríndase, porque tal vez usted no está siguiendo a Jesús en esa área. Porque si usted sigue a Jesús, la tendencia es de que usted viva de victoria en victoria. La Biblia lo dice, la palabra lo dice. Pero ahí entra la rendición. Ahí entra la rendición. Vamos a un ejemplo práctico, el matrimonio. Si usted no rinde su matrimonio ante Dios, para que Él sea el centro de la felicidad y de la alegría, para que usted no coloque simplemente en su cónyuge toda la esperanza, sino en Dios, usted debe rendirse a Él, para que su matrimonio esté siguiendo a Jesucristo de Nazaret. Y la tendencia es de fe en fe, de gloria en gloria. Ahora, cuando yo no me rindo para seguir a Jesús, porque solamente los que se rinden siguen a Jesús, solamente los que se niegan a sí mismos pueden seguir a Jesús.
Porque si no, si yo, Ever, soy cristiano y sigo a Jesús, acepté a Cristo y voy caminando, y de repente voy viviendo, mi propio yo se está autogobernando, llega un momento en que el camino me parece nublado. No veo nada, parece que no escucho a Dios, parece que Dios no me responde, parece que Dios no está ahí, parece que Dios no me da las estrategias, porque estoy nublado, no consigo ver. ¿Por qué? Porque Jesús hace rato pasó adelante. Y es un requisito para seguirle, negarse a sí mismo, para estar cerca de Él, para verle, Jesús dio este paso, entonces yo voy a dar ese. Y la tercera rendición es la rendición para muerte al yo. Decirle a la persona que está a tu lado, el yo debe morir. Hermanos, el yo debe morir. Eso significa el querer autogobernarme. Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo se consideró crucificado con Cristo. En 1 Corintios 15:31 Pablo dice, cada día muero. Entonces el morir es una de las esencias de la vida cristiana. El Señor dice en Salmo 135, el Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Amado hermano, para vivir la vida cristiana, primero me rindo para liberación. Traigo mi propia vida delante de mi Señor y coloco todas mis causas, pero me rindo totalmente a Él. No tengo una carta debajo de la manga para que por si Él falla, yo sé qué hacer. No, llego sin ningún argumento, me rindo totalmente a Él. La segunda rendición es para devoción, es para seguirle, es para estar cerca de Él, es para poder escuchar su voz, es para poder percibir su andar. Y la otra devoción, la otra rendición es para que mi yo pueda morir. Entonces tenemos tres tipos de rendición. Baal Peor entonces significa el Dios de mi propia elección. Dígase conmigo, Baal Peor significa el Dios de mi propia elección. Dijimos que hablaríamos de Baal Peor y el ministerio de la reconciliación. Abra conmigo su Biblia, 2 Corintios 5. Versículo 17. Es un versículo que nos gusta mucho a nosotros. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Estamos ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y continúa el versículo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, el primer ministerio que un cristiano recibe es el ministerio de la reconciliación. Dios me reconcilió consigo en Cristo Jesús para que yo sea un reconciliador. ¿Qué tiene que ver lo que hablamos de Baal Peor con el perdón? Cuando yo me autogobierno, Baal Peor, cuando yo me autodomino, la tendencia es no perdonar. La tendencia es exaltar mi propio yo que está herido, que está lastimado y que difícilmente quiera perdonar. Ahora estamos hablando del ministerio de la reconciliación. Y lo primero que Dios te dio, si hay alguien aquí que se pregunta, Señor, yo no sé cuál es mi ministerio, en esta mañana saliste con una revelación poderosa. Tu ministerio es el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Y aquí vamos a hablar de el fruto del perdón. ¿Cuál es el fruto del perdón?
La reconciliación. A veces uno puede pensar, me dolió tanto lo que me hizo y yo perdoné, pero no consigo estar cerca de esa persona. No consigo vivir cerca, no consigo escucharla. El perdón es un principio espiritual que da frutos. El fruto del perdón con el tiempo se llama reconciliación. Ahora imagínese usted Dios enviando a Jesucristo y dice lo siguiente: amada iglesia, amados hermanos, yo he enviado a Cristo Jesús para que sean perdonados, pero sin embargo no quiero que hagan ninguna adoración delante de mí porque no le voy a escuchar. Pero yo ya les perdoné. No quiero que hagan ninguna obra en mi favor porque yo les perdoné, pero quiero que ustedes vivan aparte de mí, porque ustedes hacen lo que se les canta la gana, porque ustedes se equivocan todos los días y no quiero tener nada con ustedes porque sé que van a fallar. ¿Es eso lo que Dios hizo? No. Dios nos perdonó y nos reconcilió, nos trajo cerca suyo. Y usted y yo fallamos con Dios todos los días, pero Él nos reconcilió porque el fruto del perdón es la reconciliación. La reconciliación es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigos. La reconciliación, si había una enemistad entre mis dos hermanos, yo borro esta enemistad y los llevo a ser amigos. Es eso lo que Cristo hizo. Nos reconcilió con el Padre. Nos llevó de un estado de enemistad a un estado de amistad. Por eso Jesús se acerca a sus apóstoles y les dice: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Porque hubo una reconciliación. Reconciliación es volver a las amistades o traer y acordar los ánimos desunidos. Había desunión en un matrimonio. Si yo soy un reconciliador, yo busco con la gracia de Dios, estoy hablando de tu ministerio de reconciliación, busco con la gracia de Dios de unir aquello que está desunido. Si yo veo que dos amigos entre los jóvenes están distanciados, enemistados, yo busco unir aquello, porque es el ministerio de la reconciliación, es deber tuyo y mío. Reconciliación es además un concepto espiritual. Diga conmigo así: la reconciliación es un concepto espiritual. La reconciliación entonces es un concepto espiritual que indica el examen de conciencia, el arrepentimiento, la humillación y la confesión, con el fin de hacer las paces con Dios. Cuando hablamos de reconciliación como un principio espiritual, estamos hablando de que esta reconciliación envuelve, primero, examen de conciencia. Yo me examino y sé quién soy, sé cuáles son mis errores, cuáles son mis fallas. Después viene el arrepentimiento. Si yo hacía mal, si yo hablaba mal de mi prójimo, si yo maltrataba a mi cónyuge, hoy me arrepiento y comienzo a caminar en dirección opuesta. Comienzo a tratar bien, comienzo a hablar bien, comienzo a bendecir. Después del arrepentimiento viene la confesión. Confieso, me humillo para confesar aquello. Entonces eso envuelve. Reconciliación es sinónimo de hacer las paces. Reconciliación es paz, amistad, cercanía. Dice en Efesios 2, abra conmigo ahí, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice así, a partir del versículo 12 del capítulo 2 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermanos, ese texto está diciendo que usted y yo estábamos lejos de Dios, separados. Pero Cristo Jesús vino, derramó su sangre, y por Cristo nosotros que estábamos lejos nos hemos acercado a Dios. Hemos quedado cara a cara con Dios. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad para vivir en su presencia. Usted tiene libertad para caminar con Dios, así como Enoc, todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos reconcilió. Porque el fruto del perdón es la reconciliación. Es colocar a la persona en el mismo estado donde antes estaba, en el mismo lugar. Y entonces la reconciliación es paz, amistad, cercanía. Nosotros estamos hablando del ministerio de reconciliación, hermanos. Todos los días usted y yo convivimos con gente que está en enemistad con Dios, alejada de Dios, aislada. Y el ministerio de la reconciliación es acercar a esas personas a Cristo, es hacerlas amigas, es traerlas a Cristo Jesús. Ese es su ministerio y mi ministerio, hermano. Usted tal vez puede pensar, pero mi ministerio, pastor, no es el ministerio de evangelización. Yo quiero decirle que evangelizar es un deber cristiano, antes que un ministerio, es un deber. La Biblia dice que Jesús dijo que una luz no se coloca debajo de la mesa. La luz se coloca en un lugar para iluminar. Mi vida y su vida debe estar en un lugar que ilumine el entorno donde usted está, para que usted pueda reconciliar a las personas. Reconciliación es entendimiento, acuerdo, arreglo, pacificación, olvido. Todo eso es reconciliación. Y Dios nos ha llamado para ser reconciliadores. Reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre varias partes enemistadas. Ejemplo: un amigo común propició la reconciliación del matrimonio en crisis. Por ejemplo, había un matrimonio que estaba en crisis. Vino un amigo que fue el intermediario para que aquello se restaurase, se reconciliase, se restableciese. Simplemente un ejemplo práctico. Pero el reconciliador es un intermediario, es un intercesor entre partes enemistadas, entre Dios y los que están sin Cristo. Dios no solo quiere que nos reconciliemos con Él y con nuestro prójimo, también quiere que seamos embajadores de reconciliación. Diga así conmigo: yo soy un embajador de reconciliación. El embajador, vamos a tomar el ejemplo de una nación, el embajador de una cierta nación que establece en un cierto lugar su embajada, aquí en el Paraguay, ese territorio es territorio perteneciente a aquel país. Por ejemplo, si usted está en la embajada de la Argentina, en el momento que usted pisa esa embajada, es como pisar un territorio argentino, porque le fue dado esa tierra para que ellos ejerciesen lo que debían ejercer como nación argentina dentro de otra nación. Y cuando la Biblia está diciendo que usted y yo somos embajadores del reino de Dios, de Cristo, de reconciliación, está diciendo que indiferentemente si este mundo
promulga de que si alguien te hirió, debes hacerlo peor. De que si alguien te falló, debes olvidarte, debes rechazarle, no debes ser tonto, no debes ser flojo. Eso es lo que el mundo dice. Si te falló, no seas flojo, no seas floja, no perdones. Pero un embajador que tiene sus propios principios, cuando llega en este lugar, en el sistema mundial corrompido, llega siendo un embajador y tiene sus propias leyes, tiene sus propios principios. Y cuando vive de acuerdo a esos principios, no de acuerdo al territorio donde está establecido su embajada, sino de acuerdo a sus principios. Y usted y yo somos iglesia de Dios, hermanos. Hemos recibido mucho de parte de Dios en este final de semana. ¿Para qué Dios nos dio? Para que seamos reconciliadores, para que seamos personas que anuncien reconciliación por donde quiera que estén. Y el reconciliador no mira la dificultad que hay al otro lado. El reconciliador no piensa que para aquella persona ya no hay caso, ya no hay manera de que cambie, o que no hay manera en que Dios le toque. El reconciliador hace su trabajo creyendo que lo que está representando el reino de Dios es un reino poderoso, que no existe ninguna barrera que pueda impedir que ese reino atraviese en el corazón de la persona. Y va y ejerce su embajaduría. Reconcilia. Hermanos, esto es algo serio. Estamos hablando del perdón. Dios nos perdonó. Nos perdonó para que seamos también reconciliadores. Hermanos, una iglesia que no da, no puede recibir, no puede crecer. Y si usted y yo no somos reconciliadores, no evangelizamos, no damos, no hablamos de Jesús, no podemos recibir, porque es un principio espiritual. Y en cuanto usted y yo nos quedemos sin dar, sin evangelizar, sin reconciliar, seremos siempre el mismo pueblo feliz de Jesucristo. Una iglesia que no da, no puede recibir. El perdón nos vuelve reconciliadores. 40 días de perdón. Primero, reconciliarnos. Segundo, propiciar la reconciliación. Hay que generar la oportunidad, hay que crear para poder reconciliarnos. Si usted tiene una diferencia con alguien, si usted tiene una falta que cometió contra alguien o alguien le falló, propicie ese encuentro. Propicie ese encuentro con ese hermano o con su cónyuge. Es más, hermano, cuando yo estaba mirando esta lección, el Espíritu Santo habló a mi corazón y yo quiero darte ese desafío. Y si vos querés compartir después con tu líder de grupo familiar, aparte, hacelo. Pero yo quiero lanzar este desafío a la iglesia, porque el Espíritu Santo habló directamente a mi corazón. Y yo me gustaría sugerirle a los cónyuges que se sienten juntos y que el esposo, tanto como la esposa, pregunte a la esposa y al esposo, haga algunas preguntas si él ha fallado o ha cometido alguna infracción en contra de ella, si él la ha lastimado, si él la ha herido, si cómo la ha tratado. Hermanos, haga eso en esta semana. Eso no está en el material, eso no está en la prédica, pero cuando yo estaba mirando, el Espíritu Santo muy claramente me dijo: pues al final de cuentas lo que Dios quiere hacer con nosotros es limpiar nuestras vidas, es dejarnos libres para que se libere nuestro potencial. En esta semana marque un tiempo con su esposa, con su esposo, y háganle la pregunta y pregúntenle de la siguiente manera: yo quiero saber si he fallado contigo, si me he equivocado, si te he herido, si te he fallado. Y de ahí, deje que su cónyuge hable. Deje que exponga lo que está en su corazón. Propicie un ambiente para la reconciliación. Haga eso, mi amado hermano. El Espíritu Santo quiere sanar las familias. El Espíritu Santo quiere sanar los matrimonios. Siéntese y atájese bien de su silla. Pero es porque Dios está llevándonos a eso. Dios nos está llevando a eso.
Orar por dónde y con quién ejercer el ministerio de la reconciliación. Debemos orar a Dios para saber dónde y con quién ejercer ese ministerio, a quién hablar, a quién evangelizar, a quién influenciar con la palabra de Dios. ¿Cómo es el escenario de un mundo sin perdón ni reconciliación? Mira un poquito. Un mundo sin perdón y sin reconciliación tiene estas características: aislamiento, alejamiento, separación. Recuérdense que el pecado produjo 4 separaciones: la separación de Dios con el hombre, la separación del hombre de su prójimo. Se empezaron a pelear entre ellos, se empezaron a separar, no porque yo soy mejor, no porque él es peor, no porque él es un esto. Se comenzó el hombre a separar de sí mismo, comenzó a tener problemas consigo mismo y se separó de la creación. El hombre destruye la creación, todo por causa del pecado. Y un mundo sin perdón y sin reconciliación tiene esta característica: se aísla, se aparta, quiere vivir solo, no quiere que nadie se meta en su vida, en sus cosas. Todavía no aconteció la reconciliación. Vive aislado, vive alejado de Dios, vive separado de Dios. Toda vez que nosotros tenemos estas características es porque la reconciliación no ha acontecido. Si hay aislamiento, alejamiento, separación, es porque no ha entrado el perdón. Hermano, si hay algo en tu corazón y deje que el Espíritu Santo hable contigo. Si hay aislamiento de alguna persona, de su cónyuge, de sus negocios, de lo que usted hace, de su líder de grupo familiar, de su liderado, de hermanos de la iglesia, de alguna persona cercana a sus afectos, si hay alejamiento, si hay separación, si hay aislamiento, es porque falta perdón. Es porque falta perdón. El perdón cae como lluvia. Miren esta frase de William Shakespeare. Colocaron aquí una frase interesante. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. El perdón bendice a ambas partes. Dinámica personal. ¿Con quién estás experimentando aislamiento, alejamiento o separación? Una pregunta para nosotros: ¿con quién estás experimentando aislamiento, alejamiento o separación? ¿Sabes qué, pastor? Yo no quiero conversar con mi líder porque es demasiado fuerte habla o demasiado suave y no puedo, no consigo. Hay un aislamiento, hay que ver por qué. Para perdonar, para pedir perdón. No hace mucho no puedo hablar con mi esposa de ese asunto. Hay un aislamiento. Hay que pedir perdón, hay que analizar. Un mundo sin perdón, un mundo de antagonismo, o sea, de disconformidad, discrepancia, enemistad, oposición, rivalidad. El orgullo te lleva a cubrir tus faltas y resaltar la de otros. Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el orgullo nos lleva, vamos a incluirnos todos, a cubrir nuestras faltas y a resaltar la de otros. Cuando el orgullo está presente, nosotros nos inclinamos siempre a ver la falla de otros, pero nunca ponemos las nuestras. De repente escuché, me coloco como ejemplo, de repente escuché una prédica que habla sobre el orgullo, ¿verdad? Y me voy al grupo familiar, Henry, que es mi líder, me siento, entonces, y Ever, ¿qué podés compartir la semana? Y digo, y si el orgullo es, ¿sabes qué? Aquellos hermanos son demasiado orgullosos porque mira lo que están haciendo. Y fulano es orgulloso también porque mira cómo está viviendo. Le pasa a todo el mundo la pelota, pero nunca
Nunca así. Entonces, ¿y qué le pareció la prédica? Y sí, demasiado bueno. Y quita el sermón, ¿verdad? Más bien elaborado que el pastor. Y le dice, el primer punto fue eso, el segundo fue eso. No, lo que se quiere saber es cómo está tu corazón y mi corazón referente a ese tema. ¿Qué habló Dios a tu vida? Si estamos hablando de oración, llego delante del grupo y digo, hermanos, yo debo aprender a orar más. Me falta cerrar mi puerta en intimidad con Dios. Me cuesta. Eso es abrir el corazón. No, sí, la oración es muy buena porque cuando se ora uno crece, la oración es poderosa. Eso a veces son frases disfrazadas de orgullo. Yo no quiero decir, mi hermano, que nosotros debemos a veces de cosas muy personales llegar y decir para que se entere toda la iglesia. No, a veces llegar a tu líder, decirle, hermano, con respecto a la oración yo tengo esa dificultad y yo quiero que me ayudes. Y si fuera necesario, por lo menos 2 o 3 veces en la semana, reunite conmigo en el horario que querés para ayudarme a orar, para incentivarme, para que yo sea un hombre de oración, una mujer de oración. Ayúdame, necesito. Lo contrario, el orgullo, la humildad. Dinámica personal. Aquí están algunas preguntas que los que llevaron la tarea de conversar con su cónyuge. Algunas preguntas. ¿Qué te hice mal? ¿En qué te molesté o te herí? Otra pregunta. ¿Qué es lo que te disgusta de mí, que siento que te estás alejando de mí? Tercera pregunta. ¿Me podés perdonar? El escenario de un mundo sin perdón y sin reconciliación. Si no hay reconciliación, hay animadversión, que significa hostilidad, despecho, repugnancia, rencor. Y la dinámica personal es la siguiente. Algunas preguntas más que vamos lanzando para que nosotros nos podamos autoexaminar y dejar que el Espíritu Santo hable con nosotros, a nuestros corazones. ¿Sientes rivalidad con alguien? ¿Sientes antipatía con alguien? No, a ese tipo yo no le aguanto. No le trago a aquel tipo. No me cae bien. ¿Estás experimentando enfrentamiento con alguien? ¿Con qué persona estás en permanente contienda o lucha? Si no hay reconciliación, es igual a resquebrajamiento, pleitos, resentimientos. Si no hay reconciliación, es igual a odio, enemistad, guerra y muerte. Reconciliación con Dios. Dios es quien hace el trabajo para que el perdón y la reconciliación cambien nuestras vidas. Decirle a la persona que está a tu lado, Dios ya hizo todo el trabajo. Y preguntarle a la otra persona, ¿cómo hizo? Y responderle, ahora vas a escuchar. ¿Cómo hizo Dios eso? Envió a Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, entregó su vida, resucitó al tercer día, subió a los cielos y hoy el perdón ha sido liberado sobre toda la tierra. Perdón. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. El pecado del hombre le puso en situación de enemistad con Dios. Dice Colosenses 1:21, ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos, nos reconcilió. Aquel texto que leímos de Efesios, antes estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos de Dios por la sangre de Cristo. Para que haya perdón y reconciliación, tiene que haber humillación. Dice así, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Humillarse. ¿Qué es humillarse? Estoy concluyendo. Humillarse es reconocer quién es Dios y quién es usted separado de Él. Humillarse es reconocer quiénes somos delante de la santidad de Dios, delante de la grandeza de Dios, delante de la luz inaccesible de Dios. Es llegar delante de Dios y reconocer nuestras fallas. Eso es humillarse. Humillarse es tener actitud de arrepentimiento, decisión de cambiar de estilo de vida y de ser transformados, de romper con el pecado, de poner fin al pecado en nuestras vidas, de arrepentirnos y de tomar la decisión de cambiar mi estilo de vida. Si antes mentía, hoy digo la verdad. Si antes manipulaba, hoy soy transparente. Si antes era una persona que murmuraba, hoy bendigo con mis palabras. Si antes era una persona antipática, hoy soy una persona abierta a nuevas relaciones. Es cambiar de estilo de vida. Arrepentirse, cambiar, es igual a cambiar de modo de pensar y de vivir, dar la vuelta y hacerlo ahora. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, significa cambio de mente, cambio de dirección. Es como si fuese que yo llego a un punto y me arrepiento, es dar la vuelta y caminar en dirección opuesta. Es cambiar de pensar. Hermanos, para entrar en el reino de Dios, en la tierra de Canaán, en el reposo del Señor, es necesario que entremos con nuestra mente. El nuevo hombre con la antigua mente no logrará disfrutar de la tierra de Canaán. El hombre nuevo debe venir con una nueva mente para disfrutar. Por eso a veces nos cuesta muchísimo la vida cristiana. Yo escuché muchas veces que se dice que la vida cristiana es muy dura, muy difícil. Yo creo que ese es un producto de una mente no renovada. Porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. Reconciliados con Dios y con el prójimo, podemos ejercer el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo ejercer este ministerio, hermano? El destino eterno de un alma depende sobre si él o ella ha sido reconciliado con Dios. La persona no se va al infierno a una vida sin Dios porque es mentirosa, porque tiene un vicio, porque engaña a la gente. No, se va por rechazar la gracia de Dios, por no haber sido reconciliado con Dios. Y esa es mi tarea y su tarea, ambas, de reconciliar a las personas. ¿Cómo hacer eso? Llevando a muchos a que se reconcilien con Dios, siendo mediadores de Dios para acercar familias y personas. ¿Y dónde hacer eso? En mi familia. Comenzamos en la familia. Por eso yo te pido una vez más, querido esposo, esposa, que tengas ese tiempo delante de Dios con tu cónyuge. Comenzando en la familia, en tu trabajo. Si vos sos funcionario, si vos fallaste, si vos sos jefe y fallaste, busca la manera de reconciliar. Entre tus amigos, si fallaste, te equivocaste con un amigo, con la gente que me muestre, gente que me muestre Dios, o sea, con todo tipo de gente a quien Dios te muestre. Si Dios te muestra que fallaste con alguien, intentar reconciliarte, intentar resarcir el daño. Somos embajadores de reconciliación. Así es, mi amado hermano. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser reconciliadores. Y la iglesia ha comenzado un marco profético en la iglesia. Un nuevo tiempo que Dios estableció y en el cual proféticamente se ha dado a luz, según la profecía, llamado un hijo de avivamiento. Y yo quiero decirte algo: el arrepentimiento precede al avivamiento. El arrepentimiento viene antes del avivamiento.
Es necesario tener un corazón limpio para que el avivamiento no sea un motivo de gloria o autogloria en nuestro corazón. No sea un motivo de que nos corrompamos con lo que Dios haga. Muy al contrario, un corazón limpio sabe administrar todo lo que Dios da. Y en eso estamos entrando, amada iglesia. Y yo quiero pedirte muy humildemente, muy cariñosamente, que puedas llegar delante de Dios y orar. Y puedas colocar tu vida y pedirle a Dios que limpie tu corazón. Nosotros vamos a hacerlo también. Y si Dios te muestra una persona, no pierdas tiempo. Llégate a esa persona, reconciliate. Dios te ha dado ese ministerio. Y para que el avivamiento comience a nacer, para que ese hijo comience a fortalecerse, a nutrirse en el vientre espiritual, es necesario que haya arrepentimiento. Y a partir de ahí, mi amado hermano, nosotros comenzaremos a vivir otros tiempos, porque cuando el arrepentimiento precede el avivamiento, nosotros tendremos fuerza, tendremos arranque para realizar lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Quiero invitarte a que te coloques en pie, colocar una música de fondo. Sí, Señor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo por unos momentos. Sí, Señor. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Oh, Dios. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque Espíritu Santo, yo te pido que comiences a quebrantar nuestros corazones. yo soy tu niña. Que comiences a quebrantar nuestros corazones como solamente tú sabes hacer. Oh, Espíritu Santo, yo te pido que vengas sobre tu iglesia, comunidad Osana, con una unción de cura, de restauración, con una unción que reconcilie. Tú nos has dado un lema de que somos restaurados para restaurar, y queremos que mucho más que un lema sea una verdad, sea un principio espiritual en nuestras vidas. Yo te pido que comiences a tocar a tu pueblo, Espíritu Santo. Comiences a traer un bálsamo de cura. Comiences a traer una unción de cura. Señor, entendemos que existe una gran responsabilidad después de ese tiempo profético que hemos vivido. Existen pasos que debemos dar para que el Hijo espiritual llamado avivamiento acontezca. Y entendemos muy bien que ese paso se llama arrepentimiento, se llama pedir perdón, se llama humillarse, se llama rendirse ante ti. Y te pedimos perdón porque muchas veces nosotros nos hemos autogobernado, nosotros nos hemos autoenseñados y nosotros nos hemos, Señor, hemos acudido a Baal peor, hemos decidido nosotros mismos. Y a veces somos resultado hoy de lo que hemos sembrado. Pero queremos cambiar, Señor. Queremos arrepentirnos, Señor. Queremos entregarte la rienda de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de esta iglesia. Entregar en tus manos, Señor. Oh, Señor. Esta mañana, mi amado hermano, es una mañana de cura. Es una mañana en que el Espíritu Santo quiere comenzar una obra de cura en tu matrimonio,
en tus negocios, en tus relacionamientos. Y yo quiero pedirte que si tú sientes de parte del Espíritu Santo que hoy debe ser derramada una unción de cura, de sanidad sobre tu vida, quiero pedirte que pases aquí al frente. Yo quiero bendecir tu vida y declarar el toque del Espíritu Santo que trae cura a tu vida. Si vos querés ser parte de ese avivamiento, mi hermano, es un requisito pasar por el Jordán. Es un requisito descender y humillarse. Es un requisito. Y si tú te has identificado con lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, hay necesidad de reconciliación, hay necesidad de perdón. Quiero invitarte a que pases aquí al frente. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús.